Uno de los puntos de discusión álgidos en el mundo cristiano es sobre qué Biblia debemos leer y específicamente cuál debe ser el canon de libros que reconocemos como inspirados por Dios. Esto está enfocado en el Antiguo Testamento, porque todos los cristianos reconocemos como inspirados por Dios al mismo cuerpo de libros del Nuevo Testamento. Sobre eso no hay duda ni cuestionamiento. Sin embargo, sobre el Antiguo Testamento no hay consenso. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana reconoce 7 libros que la Iglesia o las iglesias evangélicas y protestantes no reconocemos como inspirados por Dios. Estos libros son los de Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos y algunas adiciones griegas de Esther y Daniel. Y es por eso que estoy haciendo este video, en donde quiero explicar la raíz de esta discrepancia, de dónde proviene y si es que podemos aceptar los 7 libros mencionados como inspirados por Dios, si podemos aceptar estos 7 libros junto con todo el resto del Antiguo Testamento como un solo cuerpo unificado. Así que si este tema te interesa, quédate hasta el final para entender la raíz histórica de esto y cuál es la discusión actual teológica sobre este tema. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno y en este espacio comparto contenido bíblico y teológico para aprender más de la Biblia. Hay que comenzar en de dónde proviene esta discusión, esta discrepancia. Bueno, muchos estarán de acuerdo conmigo en que esto proviene de lo que llamamos la Septuaginta. La Septuaginta fue un proyecto de traducción que duró siglos, que no fue dirigido por una sola persona o por un solo grupo de personas, sino que duró muy probablemente entre el siglo III a.C. y I a.C., en donde se tradujeron todos los libros que se consideraban importantes, todos los libros religiosos y en cierta medida sagrados de la cultura judía, del idioma hebreo al idioma griego. Esto fue parte de un proyecto más amplio de traducción, en donde se llevaron a este idioma libros de diferentes culturas. Ahora, ¿por qué es esto importante? Esto es importante porque cuando vamos al Nuevo Testamento, las citas que se tienen de las mismas referencias de Jesús y del apóstol Pablo son muchas veces de los libros del Antiguo Testamento en su traducción en griego, lo que desata la pregunta de si la Septuaginta debe ser reconocida como un libro cohesionado, un libro coordinado, un libro que en su entereza debe ser reconocido como inspirado por Dios porque Jesús y el apóstol Pablo lo hacen. Este es el punto central de la discusión actual, que de hecho es la tesis de personas como Raúl Saldívar, que hace no mucho publicó un artículo en la revista Biblia y Teología Hoy, que dice lo siguiente: en este artículo se demuestra que lo que se conoce como la Septuaginta, la versión de los 70, es en realidad la Biblia griega, es decir, un cuerpo literario considerado sagrado por los cristianos del primer siglo, entre los que destaca el apóstol Pablo y los demás redactores del Nuevo Testamento, así como los padres alejandrinos de la Iglesia. Clarifica que, si lo anterior es cierto, luego entonces los libros deuterocanónicos no deben ser excluidos ni llamados apócrifos por su reconocimiento expreso del cristianismo del primer siglo como inspirados. Esta es la tesis que pretende defender Raúl Saldívar, que considero que, como voy a explicar en este video, está llena de saltos lógicos y de cuanto menos imprecisiones históricas. Y de hecho, esto también se ve en el contenido que él ha difundido en ocasiones previas, como por ejemplo en este video. La Biblia griega fue escrita en Alejandría. Allí en la biblioteca que Ptolomeo había ordenado que se construyera, allí donde llegó Calímaco, que fue el hombre que formó esta biblioteca. Allí se tradujo la Biblia, es decir, lo que existía, la Torá, en primer lugar, en el idioma, del idioma hebreo al griego. Pero no solamente hicieron una traducción, sino que hicieron un trasvase cultural griego, de filosofía griega en el texto. Y el resultado de eso fue lo que nosotros conocemos como la Biblia griega o Septuaginta. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque es la Biblia que usaba el apóstol Pablo. Dice, toda escritura es inspirada, se refería a la única Biblia que había en aquel momento, la Septuaginta.
la Biblia griega. Ahora también esto provoca una situación porque la Biblia griega tiene los libros que se llaman deuterocanónicos y que erróneamente se les ha llamado también apócrifos. Es decir, deuterocanónicos quiere decir segundo canon. Los griegos, es decir, los judíos griegos, incluyeron en ese cuerpo literario estos libros que los judíos no aceptaron, pero que el apóstol Pablo leía, estudiaba y citó en algunas ocasiones estos libros. Ahora voy a terminar diciendo que hubo siempre una pugna entre el trabajo que hicieron los judíos en Alejandría y los judíos de Israel. Después de Cristo en Jamnia, se estableció el canon de la Biblia judía. Y hubo un debate, una pugna entre estos dos cánones. Pero al final, la Biblia griega es la Biblia de los cristianos. ¿Por qué? Porque fue la Biblia que usó el apóstol Pablo y los redactores y los otros redactores del Nuevo Testamento. Biblia griega o Septuaginta. Raúl Saldívar, y quiero comenzar y hacer el caveat con esto, no tengo nada en contra de él, tampoco lo conozco personalmente y reconozco que puedo ser un poco tenaz y hasta mordaz en mis comentarios y esto no va en referencia a él como persona, sin embargo a su tesis que considero que es deficiente, pero quiero hacer ese caveat. Raúl Saldívar, para no hacer un hombre de paja y tampoco quitarle mérito ni minimizarlo, tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene una licenciatura en Teología por el Seminario Teológico de Honduras y tiene un doctorado en Derecho Internacional. Y tengo entendido que se desarrolla en el ámbito educativo. Ha sido profesor de Derecho, ha sido rector del Seminario Teológico de Honduras y ha tenido varios otros cargos interesantes. Me dan la impresión del lado de abogacía, que es su pregrado, y en instituciones educativas. Pero bueno, solo quiero hacer esa presentación y ese caveat. Ahora, a lo que Raúl Saldívar se refiere con la Septuaginta, y lo dice en el video y lo menciona, y vamos a entrar al detalle de esto, él habla de la Biblia griega, y cuando habla de la Biblia griega, da a entender que se está refiriendo a algo como esto, ¿no? Que la Septuaginta era una especie de libro, un libro cohesivo, un canon ya establecido, cuando en realidad esto no es así. La Septuaginta era un conjunto de rollos. Nunca, ni siquiera físicamente pudo haber sido un canon cohesionado, un canon reconocido, unificado, porque físicamente no existían los códices. Los códices, que eran estos ya libros cohesionados, no existían en la época de la Septuaginta. Entonces la Septuaginta, por un lado, físicamente no puede haber sido un códice, no puede haber sido una Biblia griega, eso es imposible, pero lo que él intenta esbozar es que la Septuaginta sí era entendida como un solo canon. Lo que un poco lo intenta expresar en su artículo, pero de hecho retrocede con respecto a lo que dice en el video. Él dice: como se señaló en la introducción, los tratadistas han designado a la Septuaginta como una versión, y es así como es conocida en un sector de la academia. Es decir, reconoce Raúl Saldívar que la Septuaginta es una traducción, no es reconocida, y lo llama un sector, diría yo que es el mayoritario, pero bueno, que no es reconocida como un canon. Luego, ahora, él se apoya en 2 de Timoteo para asignarle autoridad a la Septuaginta de calidad de inspirada, pero ahora vamos a eso. Él dice: una versión es una simple traducción de un texto de una lengua a otra, y en este caso del hebreo al griego, y canon es la sanción de un cuerpo autorizado, de un corpus literarum, al cual se le confiere el carácter de sagrado. Lo que es cierto, un canon implica que todo un cuerpo literario, usa bastante latín Raúl, lo hace a lo largo de todo su artículo, y eso es un poco el trasfondo de abogado. Él usa y él reconoce que un canon es un corpus literarium, es un cuerpo literario, y una traducción no lo es necesariamente. Él dice: técnicamente esto, es decir, el reconocimiento de un cuerpo, no ocurrió con la Septuaginta, lo que es cierto. Como tampoco ocurrió con el canon disque protestante de la Biblia Reina Valera que nosotros usamos. Los judíos tuvieron su Jamnia, los católicos su Trento y los ortodoxos su Trullo. Los protestantes no tuvimos un concilio para sancionar nuestro canon que difiere de los otros sectores del cristianismo. Esto es en cierta medida falso. ¿Por qué? No enteramente.
¿Por qué? Porque lo que quiere dejar entrever Raúl Saldívar en su artículo es que recién en el siglo XIX, con las sociedades bíblicas, y lo dice luego, es que los protestantes dijimos hay que sacar estos libros de la Biblia. Cosa que no es cierto, porque ya nos basamos de anotaciones que hay, por ejemplo, desde la Vulgata, desde la traducción al latín, en donde está el canon corto, que es reconocido por los judíos, está el Nuevo Testamento, que todos reconocemos, y está el resto de grupo de libros que son incluso buenos para leer, pero son libros que no tienen esa misma cualidad de inspirados por Dios. Jerónimo de Estridón dice lo siguiente: todo lo que no se encuentra entre los hebreos debe ser apartado y clasificado como apócrifo. Él mismo reconoce esto en su traducción de la Vulgata. Lo mismo explican Norman Geisler y William Nix cuando dicen: dado que el Nuevo Testamento declara explícitamente que a Israel se le confiaron los oráculos de Dios y que recibió los convenios y la ley, los judíos deben ser considerados los custodios de los límites de su propio canon, y siempre han rechazado a los apócrifos, estos 7 libros. Entonces, el decir que técnicamente esto no ocurrió con el canon protestante hasta lo que luego dice con las Sociedades Bíblicas Unidas, que sí es cierto que sucede, pero decir que este fue el único punto, simplemente no es cierto. Lo mismo con lo que siempre se le acusa a Lutero de que quitó los 7 libros de la Biblia, lo que tampoco es así. Él los traduce, pero sin embargo dice que son buenos para leer, pero que no tienen cualidad de inspirados. Lo que quiere dejar de ver entre líneas es que se puede hacer una equiparación entre el hecho de que la Septuaginta nunca haya sido reconocida como cuerpo literario y que el canon protestante, el canon corto del Antiguo Testamento, porque solo estamos hablando del Antiguo Testamento, necesitaría de un concilio adicional. Realmente para mí no es comparable, porque podemos tomar lo que ya tenemos a lo largo de la historia, donde ya hay declaraciones explícitas sobre esto. Entonces, realmente lo que es cierto de esto es que la Septuaginta nunca es reconocida como un canon, como un cuerpo literario, jamás. Y ante el argumento repetitivo y francamente teológicamente escaso de que por qué hacerle caso a los judíos sobre el canon cuando rechazaron a Jesucristo, que es lo que dice Raúl Saldívar en su artículo, dice: el adoptar el canon de Jamnia es sencillamente contraproducente. Esta es la gente que maldijo el cristianismo y pidió a Dios que fuéramos raídos de la tierra. Sí, y todo el Antiguo Testamento el pueblo judío rechaza a Dios y no por eso Dios lo rechaza. Es justamente el argumento de Romanos, es justamente lo que sucede incluso en el mismo Antiguo Testamento. Cada vez que Israel es infiel, Dios vuelve a ellos y les dice: yo no los voy a abandonar porque ustedes son mi pueblo y son mi pueblo, no porque ustedes sean grandes o sean importantes o sean fuertes o sean algo, son mi pueblo porque yo los elegí y por lo tanto no los voy a abandonar. Entonces el hecho de que los judíos hayan rechazado a Cristo no es argumento teológico de nada, no sobre esto. La Biblia es clara en eso, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, como ya lo explicaron Norman Geisler y William Nix en referencia a Romanos 3. A ellos son confiados los oráculos de Dios. Entonces, la infidelidad de Israel no aminora, no impacta en su elección como pueblo de Dios. Y no estoy hablando de los temas escatológicos, ni mucho menos. Simplemente me refiero a lo que vemos en la narrativa del texto bíblico. Israel siendo infiel y no por eso Dios quitándole su elección, no por eso Dios quitándole alguna parte de su identidad. Ahora, hay un segundo punto que lo dice Raúl Saldívar en el video también y sobre el que hace énfasis acá, que es la cita de Segunda de Timoteo capítulo 3, donde se dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Raúl Saldívar hace lo siguiente, que creo que esto es metodológicamente, teológicamente pobre y simplemente equivocado. Él toma esta cita donde se afirma toda la escritura y la asigna a lo que él intenta sostener que es un cuerpo literario de toda la Septuaginta. ¿Por qué? Y este es su argumento. El apóstol Pablo y el mismo Jesús usan la traducción del griego del Antiguo Testamento y por lo tanto cuando Pablo está escribiendo aquí que toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a todas las traducciones en griego del Antiguo Testamento. Pero esto falla en un punto central.
la Septuaginta no es un cuerpo literario. Él mismo lo dice al inicio. Y cuando Pablo y cuando Jesús citan el Antiguo Testamento en su versión en griego, eso no necesariamente confiere autoridad de inspirado por Dios a todo el resto de traducciones. Nuevamente, el proyecto de traducción de la Septuaginta era un conjunto de rollos, no era una Biblia, no era ni un códice, ni tenemos ningún atisbo de argumento en algún lado de que esto se consideraba como un cuerpo literario unificado. Sí, el apóstol Pablo, y lo pone Raúl Saldívar en su mismo artículo, comenta que en Marcos, por ejemplo, se cita Malaquías, Levítico, Jeremías, Génesis, Josué, Daniel y Zacarías, todos libros del canon corto. No existe, y esto es objetivamente cierto, ni una sola cita de el Nuevo Testamento a un libro deuterocanónico apócrifo. Esto simplemente no existe, como Raúl Saldívar lo dice en el video. Esto simplemente es falso. Ahora, para no acusarlo de ser absolutamente mentiroso en esto, hay quienes dicen, bueno, no existen citas explícitas, pero existe una cita de pensamiento y existen ecos teológicos. Ok, ¿a qué se refiere esto? Para separar las cosas. Tenemos que aceptar que no existen citas. Y yo diría que si yo digo que alguien nunca cita un documento, me refiero a una cita explícita a menos que lo haga evidente. Por lo tanto, cuando Raúl Saldívar dice que el apóstol Pablo cita a los deuterocanónicos, está siendo cuanto menos vago en sus palabras. Quiero pensar que está siendo vago en sus palabras, está siendo ambiguo en sus palabras, no que está mintiendo abiertamente. No lo creo honestamente. Y no tengo motivos para acusarlo de eso tampoco. Tampoco es mi intención hacerlo. Pero está siendo ambiguo en sus palabras. ¿Qué es lo que él argumenta en su artículo que hay? Él argumenta que los libros deuterocanónicos, como por ejemplo los más históricos como Primera y Segunda de Macabeos, son temas inescapables en la historia y por lo tanto en el pensamiento judío. Por lo tanto, una persona como el apóstol Pablo inevitablemente reconocería las historias, porque las historias de Primera y Segunda de Macabeos, que narran la historia de la revolución, si se le puede llamar, de un movimiento revolucionario, mejor dicho, del pueblo judío contra los romanos, esta idea cala evidentemente y es parte de la cultura del apóstol Pablo y es parte de la cultura de todos los judíos presentes durante la época del Nuevo Testamento, parte de quienes son los autores del Nuevo Testamento. Esto es cierto, pero decir que eso implica citar es ambiguo cuanto menos, y es terminología que resulta confusa. Pero sí, el hecho de que sea inescapable eso es cierto. Pero ahora, ¿eso significa que los libros que narran esto son inspirados por Dios entonces? No. La historia es parte del contexto, sí. Los libros narran esa historia, sí. Pero eso no significa que los libros sean inspirados por Dios, que es el salto lógico que hace Raúl Saldívar y que él menciona en su artículo. Si bien es cierto que no hay forma de conectar Fedón o un escrito específico de la filosofía griega con la resurrección de Macabeos, también es cierto que una teología no surge ex nihilo, y menos en un vacío cultural. Luego entonces los libros macabeos que se dan en el contexto alejandrino, strictu sensu, deben estar influenciados por milieu intelectual de la época. Es decir, debido a que estos libros narran el contexto histórico que es inescapable para todo ser humano, esta influencia como que le confiere cierta autoridad, supongo. Pero nuevamente, el argumento que repite una y otra vez Raúl Saldívar sobre que toda la escritura, cuando estamos hablando de Segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a también los libros deuterocanónicos, realmente no tiene para mí solidez teológica en absoluto, porque las citas siempre se refieren a el canon corto, no hay ni una sola con respecto al canon largo. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de toda la escritura, nos debemos preguntar a qué se está refiriendo. ¿Tenemos argumentos suficientes para decir que se está refiriendo a todas las traducciones del griego? ¿Incluso los libros que nunca cita? Yo diría que no, y que intentar decir que sí es muy débil. Cuando se refiere a toda la escritura, entonces se está refiriendo a los libros escritos
en hebreo que todos los cristianos reconocían, que todos los judíos reconocían como inspirados por Dios. No el libro que un grupo pequeño reconoce o que intenta reconocer. Y por eso las afirmaciones que hace en sus consideraciones finales Raúl Saldívar, para mí, nuevamente, son muy deficientes. La Septuaginta tiene una doble naturaleza. Es una traducción y es una composición de escritos que dan como resultado un corpus literarum, que fue canonizado de facto por los redactores del Nuevo Testamento, por los padres de la Iglesia y por los cristianos de los primeros siglos. Fue tajantemente rechazada por las escuelas rabínicas hasta el día de hoy. En el mundo cristiano, la Iglesia Católica la aceptó en el Concilio de Trento, de ahí lo de deuterocanónicos. La Iglesia Cristiana Ortodoxa lo aceptó y le agregó otros libros. La Iglesia Protestante nunca se pronunció oficialmente y la Sociedad Bíblica Británica decidió eliminarlos de una forma arbitraria en 1834. Entonces, para mí esta afirmación nuevamente carece de todo peso teológico y en cierta medida histórico, porque solo con decir que fue canonizada de facto por los redactores del Nuevo Testamento, como hemos visto, realmente no tiene base alguna, más que saltos lógicos y suposiciones de que citar a un grupo de libros implica citar todo, cuando no existe un todo al que referirse, porque nuevamente la Septuaginta no es un cuerpo literario, sino que es un conjunto de traducciones varias. Y el último punto que tengo, que Raúl Saldívar me parece que obvia y lo comenta en algunos momentos, él dice o intenta dejar entrever que todos los cristianos aceptaron siempre la Septuaginta hasta Trento, cosa que no es cierto, simplemente no es cierto. Es decir, el canon largo del Antiguo Testamento no fue tema de discusión hasta Trento, pero no es que fue automáticamente y por default aceptado. Varias veces he citado a Agustín de Hipona sobre esto, quien funciona como un contraejemplo. Es decir, un contraejemplo es, si yo hago una afirmación dogmática absoluta sobre algo y alguien viene con un ejemplo contrario, mi afirmación se cae, ¿no? Si yo digo algo como todos los cuadrados son rojos y alguien me muestra un cuadrado azul, mi afirmación se cae, es un contraejemplo. Agustín de Hipona en el siglo V no está seguro sobre cuál es este canon y difiere la autoridad de la Iglesia, sí, pero mi punto es que no es claro. Cuando trata este tema dice lo siguiente: en cuanto a las escrituras canónicas, debe seguirse la autoridad de tantas iglesias católicas como sea posible, entre las cuales las que han sido merecidamente consideradas de mayor autoridad son aquellas que han sido establecidas en las sedes apostólicas y han recibido cartas de los apóstoles. En caso de que surja alguna duda sobre ciertos libros, se debe preferir aquellos que son recibidos por todas las iglesias católicas a aquellos que no lo son. Entre aquellos que no han sido recibidos por todos, se debe preferir a aquellos que tienen la sanción de mayor número de iglesias y de las más autorizadas. Esta cita de Agustín de Hipona deja entrever que hay iglesias que él llama católicas, es decir, parte de la misma fe, las reconoce como cristianas, que no reconocen todos los libros, y hay otras que sí reconocen más libros, es decir, hay discusión sobre esto. Esto sucede en pleno siglo V. Si bien es cierto que hubo concilios locales que reconocieron, estos serían los concilios que están de acuerdo con el canon largo. Hay otros que no estarán de acuerdo. Pero esto no fue un tema álgido hasta siglos más tarde, efectivamente. Pero la idea que se deja entrever acá de que era reconocido por todos hasta que arbitrariamente esto se sacó, realmente no es cierto. Sí es cierto que hubo un momento en donde las sociedades bíblicas dijeron: si tú quieres financiar tu proyecto de traducción, no puedes incluir estos 7 porque no lo voy a financiar, eso es cierto. Y esto de repente alguien podría estar en desacuerdo y considerarlo arbitrario, pero eso es siglos más tarde. El punto de siglos antes es que había discusión sobre esto. No es que todos los padres de la iglesia aceptaron esto de forma absoluta. No, simplemente no es cierto. Entonces, ante la tesis de si se debe aceptar o si es arbitrario dejar fuera, mejor dicho, estos 7 libros apócrifos o deuterocanónicos porque Jesús los cita o porque el apóstol Pablo los cita, esto es simplemente falso. Y la Septuaginta no es un cuerpo literario. Los autores del Nuevo Testamento no le confieren esa autoridad, no lo establecen como un cuerpo literario de facto. El decir que una referencia histórica implica una cita textual de la misma forma o en el mismo grado que los libros del canon corto
sobre los que todos estamos de acuerdo, es una postura para mí muy débil y que se basa en ambigüedades y que considero errónea. Nuevamente, no tengo nada en contra de la persona. Puedo ser muy duro con el argumento, pero no tengo nada en contra de la persona. No tengo nada en contra de Raúl. Considero que es mi hermano en Cristo. No lo conozco, pero no tengo motivo para cuestionarlo. Sin embargo, sí puedo ser duro y creo que está bien ser duro con la idea. Esto no tiene nada que ver con algún fundamentalismo mío o porque han habido otras citas, creo que incluso desafortunadas, que no las he incluido porque no las he encontrado en un artículo académico, sino en comentarios en internet. Pero, nuevamente, si queremos decir que la Septuaginta era un canon, para mí no hay evidencia alguna de hacerlo. Espero que si has llegado hasta aquí, el video te haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por darle like, por suscribirte, que realmente ayuda. Y gracias a todos y cada uno de los miembros del canal que apoyan de forma activa, de forma más activa, a este espacio para poder seguir generando contenido. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que estoy seguro que son probablemente los que llegan hasta el final de cada video. Y como siempre, bendiciones.